Buenas tardes, amigos. Pues vamos a seguir conversando sobre el desarrollo de Igueste a través del tiempo y de los años de crecimiento progresista del pueblo iguestero. El otro día, la última conversación, habíamos estado hablando del año 1940 y habíamos dicho que ya Igueste tenía una población de 1038 habitantes y que superábamos a Candelaria Casco. Cuando digo Candelaria Casco me refiero a lo de abajo, no Malpaís, Araya, Cuevecita, etcétera. No. Candelaria Casco, en su extensión, que era el pozo, la calle, el núcleo poblacional de la Puntita, repito, Amance, Santana, La Cardonera, La Magdalena y ya lo que está relacionado frente al convento y la A, y la famosa calle La Arena. Eso en su extensión era lo que entendíamos por Candelaria Casco. Ya cuando empezamos a ir para arriba, para las medianías, aunque pertenecíamos al municipio de Candelaria, pero no era casco arriba, sino el casco era abajo. Pues superábamos a Candelaria Casco con 1038 habitantes. Y es muy importante que si lo superábamos es que éramos el pueblo más importante de todo el municipio, tanto en población de habitantes como en riqueza agrícola, ganadera y expansivamente por las riquezas del agua. Quiero ahora hacer especial mención que para el año 1966, del cual me adelanto un poco en cuanto a fecha se refiere, se desmembró la parroquia de la Trinidad de Igueste de la parroquia de Santa María de la Magdalena de las Caletillas. Quiere decir que se desmembró de la parroquia de la Trinidad de Igueste la parroquia de Santa María la Magdalena de las Caletillas. Se funda, o sea, se segrega de Igueste. Y ahora hay una propia parroquia. Año 1966. Es posible que de ahí, iguesteros e iguesteras, venga lo de Caletilla Alta. Es posible, por lo de parroquianos. ¿No entendemos? Por el de si se hizo de espaldas al pueblo de Igueste, no lo sé. Hoy los majanos están cambiados y en aquel entonces parece ser que también se cambiaron. ¿Quién lo mandó a cambiar? Geográficamente hablando no lo sé, pero habrá que averiguarlo. Primero los unos, después los otros. Es lo que hay, es lo que hubo y es lo que hay. Nada ha cambiado. ¿Habrá documentación oficial al respecto? Claro que la hay. Caletilla Alta, los majanos se cambiaron. Igueste era Caletilla, era de Igueste. Después se cambió. ¿Quién lo cambió? No sé. Pero ustedes pensarán lo mismo que yo, como iguesteros e iguesteras que son. Pero ahora en el año 1943, cuando hablo de 1966 y esta desmembrarse de la Trinidad, se funda abajo, ya explicaré más en detalle, pero quería anticipar este detalle para que lo tengamos presente cuando volvamos a tocar de nuevo, con Caletilla Alta, etcétera, etcétera. Vamos a irnos al año 1943. Dice que se reorganizó la sociedad Juventud Iguestera, se reorganizó en el 43. Recuerda que estábamos en la época de la dictadura.
en el año 1961 y en el año 1900, hasta el año 1961, 1943 hasta el año 1961, la Sociedad Juventud Higuestera estuvo vigente o se reorganizó de nuevo. ¿Recuerdan? En el pasado. Por eso es que cuando yo hablaba con mi amigo Fermín del Castillo Ramos, yo, aunque soy mucho más joven que él, quizás para buscarle un poco lo que se llama la lengua, yo siempre decía, cuando nos saludamos mutuamente, yo siempre decía, hola Castillo. Y él, como sabe que yo irónicamente le decía del apellido de Castillo, él decía y dice, no Castillo, del Castillo y Guadarrama, citando de sus antiguos, de Juan Amaro del Castillo y Guadarrama. Pero ahora yo, como conocía un poco la historia de los apellidos y de la descendencia de los Guadarrama, le decía y Ledesma. Entonces él a continuación me decía, hombre, eso sí que no lo sabía yo. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué documento ha manejado usted? Bueno, hablo esto en plan broma, porque es lo que había. Los del Castillo, Castillo y del Castillo. Porque de los tiempos inmemorables, Higueste, los apellidos Castillo, parece ser que le daban el mote de Castillo, eran los que tenían el rabo negro. Miren ustedes lo que son los pueblos, culturalmente hablando. Y los del Castillo decían del rabo blanco. Por eso es que cuando se mezclaban en las conversaciones, en los ratos de pasarlo bien, etcétera, dice, tú eres de rabo blanco y tú de rabo negro. Y así era una forma de distinguir. Repito, Castillo, el apellido Castillo, no del Castillo solamente, decían del rabo negro. Y del Castillo decían del rabo blanco. Porque parece ser que los del Castillo eran de más prestigio, ese apellido. Y de hecho es cierto, era de más prestigio económicamente hablando, religiosamente hablando, militarmente hablando, intelectualmente hablando. Y los Castillos eran diferentes. Por eso es que a veces había la pugna de algunos que eran Castillo, querían ponerse del Castillo en su apellido. Pero que claro, que todo era la picaresca de alcanzar el grado del. Y que ya explicaré los del Castillo, de dónde vinieron, quiénes eran, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Bueno, pues estábamos hablando de que en el año 1952, de lo de Fermín Castillo, él me decía siempre, cuando yo decía que hay Castillo, dice, del Castillo, Juventud Higuestera. O cuando él pasaba, que él iba a los bailes, un hombre ya con 30 y pico de años, nosotros que éramos más jóvenes, una vez en Arico recuerdo haber llegado a un baile de carnaval un martes, y él tenía a su novio abajo, estaba bailando, y él se emocionó cuando vio 34 higuesteros, los contó, 34 jóvenes higuesteros, entre ellos estaba yo. Y cada vez que yo le recordaba aquella anécdota, decía, usted era de los 34. Y siempre él decía, en el grupo de Higueste, cuando estábamos hablando, en una conversación, en la lucha, dice, hola, Juventud Higuestera. Y él usaba esa expresión, Juventud Higuestera, que venía de esa asociación o esa sociedad casino llamada Juventud Higuestera. Culturalmente podemos decir que al fundarse esa sociedad nueva recreativa, ya Higueste tuvo dos casinos. Hubo dos casinos en el pueblo. Así que se ve que entendemos que es un pueblo culto, un pueblo que demandaba la cultura, un pueblo que demandaba el progreso. Perdonen que
he tenido mi fiel perro, pues, también ha entrado como protagonista en la charla, en la conversación, pero bueno, esperamos calmarlo, porque él está pendiente a todos los ruidos que oye, a todos los golpecitos que oye, entonces su objetivo es avisar. Eso quiere decir que es un perro fiel y muy entendido. Pues continuamos con el tema de Igueste, que para el año 1950 ya contábamos con 1.277 habitantes de hecho y 1.296 de derecho. Y continuaba progresando. Derecho se entiende que estaban empadronados en el municipio. De derecho, claro. Y los de hecho que nos visitaban, quizás podían pernoctar, dormir, pero no estaban empadronados. Siendo el mayor núcleo poblacional, repito, del municipio candelariero, progreso y más progreso. Para el año 1951 se inauguró el cementerio municipal de San Francisco, del cual ya he hablado, me parece, en algún momento. El primero que se entierra en ese famoso cementerio, repito de nuevo, Francisco Martín Ruiz, conocido como el Mesto, por la Mesta, porque él fue encargado de la empresa pastoril ovina que estaba en las montañas cordilleras de Igueste, llamada el Rabadán, de las ovejas, y que ya expliqué el otro día, y que hablaré en el futuro, lo que significa el Rabadán y las fiestas del Rabadán. También se le conoció como el pocas libras por su poco peso, etcétera, o su poca masa corporal. Creo que ya lo he dicho, pero bueno, a nivel de repaso. Pues lo enterraron el día 13 de agosto del año 1951, siendo la primera persona que se entierra en el famoso cementerio de Igueste, y que allí está conservada su tumba como testimonio de él, y eso es muy importante, que se siga conservando, porque eso le da honra y también es significativo, muy significativo para la historia, es el puño de la historia. En los años 50 y en los años 60 comenzó a crecer Igueste, a desarrollarse el caserío de las Caletillas como zona turística debido a su playa, debido a su clima. Repito, en el año del 50 al 60, siendo promovido su ampliación y dicho progreso por el iguestero Graciliano Ruiz Rodríguez, que en su memoria lleva una avenida, su nombre, Graciliano Ruiz Rodríguez. Llegó Caletillas a tener para ese entonces, a medida de su crecimiento, 3 hoteles: Las Arenitas, el Tenerife Tour y el Punta del Reis. Pero claro, esta zona iba muy bien, pero recibió un varapalo. Y el varapalo es el siguiente: cuando se implanta la empresa Unelco, hasta hoy, en la zona de Caletillas, todos sabemos dónde está, y al establecerse esa central sufre un varapalo el valle iguestero en sus cultivos, su población y el turismo. Recibió un bajón turístico. Recuerdo los alemanes y mucha gente hacían fotografías, las mandaban a los periódicos de su país, y entonces al ver esas chimeneas arrojando humo, por mucha publicidad que se diera a esos hoteles y a la zona, pues una imagen hace más que 1000 palabras, que empezó el descalabro turístico precisamente en esa zona. Solamente queda el Punta del Rey, y que ahora pues sabemos que con la dichoso COVID, esta enfermedad mortal, pues creo que esté cerrado.
actualmente como zona turística. Más tenemos el grave problema de la subastación que piensa en el futuro hacer, y que eso es inevitable. Nuestro suelo se vio ocupado por líneas, por torres metálicas, por pistas ocupando nuestro suelo, y muchas de esas zonas en las cuales se ocupó, que eran propiedades nuestras, ni siquiera se nos pagó, ni siquiera se nos expropió, ni siquiera consultaron con nadie. Así que en la próxima conversación vamos a seguir hablando de este tema tan importante y este desarrollo histórico relacionado con Igueste, sus progresos y también lo que han sido sus varapalos, o el varapalo relacionado con las caletillas, etcétera, etcétera. A todos nos interesa el progreso, pero también nos interesa que respeten nuestra historia. Pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme escuchado.